Egunon guztioi. Egun handia dugu gaurkoa gure herriarentzat. Errenteriako udalak Iratxe Ansa dantzari errenteriarraren ibilbide profesionalari aitortza egin nahi baitio. Iratxe Ansa, uno de los mayores exponentes de la danza de nuestro pueblo a nivel internacional, dio sus primeros pasos de danza en el pueblo. Saltó enseguida a Donostia y de allí a conservatorios y compañías de Europa. Una trayectoria premiada en numerosas ocasiones y, entre otros reconocimientos, en 2020 le fue otorgado el Premio Nacional de Danza. El Ayuntamiento de Errenteria ha querido hacer un homenaje a esta próspera y premiada trayectoria a través de este acto que ha tenido que ser de forma tan reducida debido al COVID. Herritarren babesa hala ere, gaur eta bihar arratsaldean jaso ahal izango du Iratxek. Lekuona fabrika ireki berrian. Izan ere, bere azken sorkuntza lana, Al desnudo izango da, sorleku auditoriak eskainiko duen lehenbiziko ikuskizuna. A continuación, damos la palabra a Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria. Mil esker, garazi, egunon guztioi eta ongi etorri Errenteriako udal areto honetara. Egunon bereziki Iratxe Ansari, eta bere hurbilekoen diren guraso, Begoña eta Pedro Jose, Igor, bikotekidea, Sergei Anaia, eta gainerako senidei, eta baita egunon gurekin batera, udal ordezkariekin batera, ekitaldi honen konplize izan nahi izan duzuen dantzaren munduko ordezkariak. El acto de hoy nos lleva allá por octubre de 2020, cuando supimos que Iratxe Ansa había sido galardonada con el Premio Nacional de Danza Español en la modalidad de interpretación. Y tengo la sensación de que ahí empieza como un viaje de regreso, de reencuentro de Iratxe con Errenteria, su pueblo natal. O quizás es un viaje nuestro, a su encuentro, a su trayectoria como bailarina y a ella como persona. En cualquier caso, sea como fuere, creo que ahí empieza algo que, aunque no lo hayamos provocado, nos ha vuelto a unir. Tanto que hoy estamos aquí. Y hoy y mañana estaremos en Lekuona estrenando junto a Iratxe esa gran caja maravillosa de Lekuona Fábrica que hemos llamado Sorlekua. Nazioarteko ibilbide esanguratsua du Iratxe Ansak eta saria zarago gaur aitortu nahi duguna horixe da, bere ibilbidea. Iratxe Ansa gure herriko beste hainbat dantzari aitortuen modura ereintzan hasi zen, baina berehala hartu zuen herritik kanporako bidea. Azteko eta ezteko aukera non beran. 14 urterekin Alemanian zen, 1983 urtetik aurrera, 17 urte zituenetik, Suitza, Portugal, Espainia, Frantzia eta Herbeheretako dantza konpainietan jardun du. Dantzaren esparruko koreograforik eta dantzaririk entzutetsuenekin. 2009 urtean bere ibilbide propioari ekin zion, dantzari, irakasle eta koreografo gisa. Duela 9 urtetik bere plataforma propioaren buru da, Metamorfosis Danza izenekoa, eta bertan Igor Bakobetxekin batera izaera anitzeko proiektuak biltzen ditu. Ez da jaso duen sari bakarra, baina lehenago aipatu bezala 2020 urtean Espainiako dantza sari nazionala jaso zuen interpretazio modalitatean. Eta ez dut aipatu gabe utzi nahi, aurtengo Veneziako 15. dantza bienalerako hautatu dutela berriki, hain justu, asteburu honetan zehar, Errenterian gozatu ahal izango dugun Al desnudo ikuskizuna bertara eraman dezan. Seguro que me he dejado muchas cosas reseñables fuera de este pequeño repaso a tu trayectoria profesional y tantas otras cosas reseñables que intuyo que se podrían decir de ti, como que desde pequeña has tenido las cosas muy claras, transmitías una luz especial cuando bailabas, has tenido la valentía de vivir lejos de los tuyos o has trabajado de manera incansable. Hoy hablará más gente de ti, aparte de mí, y tendremos también la posibilidad de escucharte. Así que no me voy a extender. Pero sí queremos, la corporación en su conjunto, agradecerte, poner en valor esa luz, esa fuerza, esa valentía y ese tesón que te ha llevado a hacer una carrera brillante y a ser embajadora de este pueblo. Como reconocimiento a todo ello y profundo agradecimiento, daremos entrega al final del acto de una réplica de la escultura dedicada a Xempelar,
que se llama Xenpelarren fruituak, los frutos de Xenpelar, que hace referencia a los versos que nos dejó, pero que bien podría hacer referencia a los y las artistas que han ido surgiendo tras él en este pueblo, creando una especie de hilo imaginario que formáis artistas de diferentes disciplinas, generaciones y edades. Sin duda, ya eres parte de ese hilo y de ese halo creador que tanto ha dado a este municipio, y no tengas ninguna duda de que gracias a lo que eres, a quien eres, otros y otras serán. Eskerrik asko, Iratxe. Iratxeren lehen dantza pausoak esan dugun bezala ereintza dantza taldean izan ziren. Los primeros pasos, las primeras cabriolas y pliés fueron en Ereintza, y el grupo de baile local también tiene a Iratxe en su memoria. Marian Bravo ha sido profesora de baile de varias generaciones de danzaris, entre otras la de Iratxe. Hoy ha querido dedicarle unas palabras. Voy. Bueno, Iratxe. Bueno, sabes que hablar en público a mí no es lo mío, ¿eh? Y que me expreso mejor de cualquier otra forma. Solo quería decirte que te conocí tal como vemos, no sé si están poniendo la foto. Bueno, pues te conocí como en la foto, la miro y me emociono. Te conocí siendo una enana y mira en qué te has convertido. Me siento muy orgullosa de ti y espero que guardes este recuerdo de tus raíces y tus inicios en el mundo de la danza. Es que ricasco. Un homenaje no lo es solo por el reconocimiento institucional, sino también por el cariño que se recibe de la gente que quiere, sigue y acompaña a la persona homenajeada. Eso es lo que ha querido recoger el siguiente vídeo. Hey, Iratxe. Hey, beautiful. Anders here. How wonderful to hear that you have received this prestigious award in your home country. That is so special and so well deserved. I only have good, strong, warm memories of you being a dancer with the Netherlands Dance Theatre. You were always chosen, you were always the pick of so many different choreographers, and you had this very special gift, very special ability in taking on so many different styles and dance and execute it so wonderfully. But besides being such a great dancer, you were, and you still are, what I think is so important, you are a very warm and generous colleague. And it was wonderful to have you in the company. I believe that you are tonight being celebrated, and I would have loved to be there to congratulate you in person, to hug you and to catch up with you, because we haven't seen each other in a very long time. But it has to be with this short video message that I send my warmest congratulations, tons of love and 1,000 hugs from Amsterdam. Hola Iratxe, enhorabuena, felicidades por tu reconocimiento y por todo lo que has realizado en estos últimos años. Te lo mereces y te mereces muchísimo más. Estoy muy contento por ti y espero de poderte abrazar muy pronto. Que vaya bien. Un beso. Hola Iratxe, yo también quería estar presente hoy y felicitarte por tu Premio Nacional de Danza.
Todavía me acuerdo de aquella terraza cuando nos vimos, sería en el 2018, a primero de 2018, que yo bajé al bar con mis muletas, fue mi primera salida de casa, y que me estuvisteis hablando de vuestros proyectos, de las ganas de hacer una compañía, de que eso brillara, de bailar en nuestro país. Y yo pensé, cuántas ganas tienen, qué capacidad de trabajo tienen, pero qué difícil va a ser. Y en ese momento de verdad no pensaba que lo ibais con Igor a conseguir. Y pues me alegro mucho que las cosas vayan tan bien, me alegro mucho de este reconocimiento y sobre todo que espero que te permita ir mucho más lejos y seguir desarrollando pues esa pasión y ese bonito arte de la danza que tenemos en común. Así que un beso muy fuerte y muchas felicidades. Hola, mi amor. I just wanted to send you a little message to congratulate you for this amazing award. It is so well deserved. And I wish I was with you now. I wish we would celebrate, but I know that we will see each other very soon, somewhere, whether here in beautiful Vancouver or somewhere else in the world. ¡Mua! Adiós. Hola Irache, enhorabuena por tu premio. Y ahora nada, a pasarlo bien y a seguir trabajando con más fuerzas, porque los premios sirven para eso, para que te den más ganas de seguir adelante. Me alegro mucho. Un beso muy fuerte. Irache, tú eres pasión, eres talento y eres pura dedicación. Todo lo das a tu arte, a la danza. Eres una artista única, fuerte, sensible, instintiva y segura, con mucha presencia y alma en ese escenario. Muchas felicidades en este momento de celebración y reconocimiento de tu carrera y tu gran contribución. Tus logros en el escenario, nacional y mundial, son muchos y debes estar tan orgullosa. Irache, no pares, continúa bailando, continúa creando. Te admiro tu dedicación, siento tu pasión. Eres una inspiración para mí y para muchos. Irache, muchas felicidades. Kaixo Irache, ¿cómo estás? Yo también quería felicitarte por el Premio Nacional de Danza 2020. Me alegro mucho. Espero que estés bien. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y Sorionak. Gure herriaren beste dantza erreferentetako bat da Jon Maia Kukai Dantza konpainiako zuzendaria eta hark ere hitz batzuk eskaini nahi dizkio Iratxeri gaurko ekitaldi honetan. Otro de los referentes de la danza de nuestro pueblo, Jon Maia, también ha querido participar en este acto, dedicándole unas palabras a Iratxe Ansa. Bueno, Irache zorionak, lehenengo eta behin. Se me hace muy raro encontrarnos aquí, así, y no corriendo en la calle en chándal con la mochila o en un teatro, o que es lo que habitualmente nos pasa, ¿no? Estos días, y bueno, después de hablar con la ISPEA, ¿no? Del acto que te iban a ofrecer tan merecido, del que me alegro muchísimo, iba recordando, ¿no? Un poquito cómo llegué a tu pista, ¿no? Siempre recuerdo, bueno, somos prácticamente la misma generación, los dos empezamos a bailar en Ereintza, los dos estudiamos en la Ikastola, pero no nos conocíamos. Y recuerdo, ¿no? Como, pues, por ejemplo, Marian, hablabas que había una tal Irache que luego se fue a bailar fuera. Recuerdo amigos de la Ikastola que había una chica que iba con ellos a clase, pero que luego se dedicó a bailar y no supieron nada más de ella. Recuerdo como tus aitas y tu amona se juntaban con mis aitas en la calle y también pues, que tenían una hija que bailaba, pero bueno. Y al final llegó el día, ¿no? Que nos encontramos en Niesen, si no me equivoco, uno de los primeros días que te acercabas allí, hicimos alguna clase juntos, que viniste a darnos clase en los comienzos de una nueva etapa para Kukai por entonces. Y recuerdo que vino tu amona también además a clase, que llevabas con mucho orgullo también las mallas, los calentadores que te había cosido ella, y la verdad es que te recuerdo con muchísimo cariño también de esa época, ¿no?
Y recuerdo ahora, en otra etapa, pues muchas veces cuando vas a trabajar a Madrid, te encuentras con gente y te hablan, ¿no? Pues la que ha sido Premio Nacional de Danza este año, no sé si os conocéis, creo que es vasca también. Le digo, no es que sea vasca, es que somos del mismo pueblo. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible? Pero Rentería, que eso está cerca de Donosti y tal. Y sí, está muy cerca de Donosti. ¿Y cómo es posible que en 3 años, por ejemplo, ¿no? En 2 años hayan salido 2 premios nacionales de danza y antes uno de teatro, en un lugar donde a priori no sale en el mapa del arte, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que tampoco es casualidad, ¿no? Por un lado, antes mencionaba que somos de la misma generación y creo que al final todo esto es fruto de una generación de pueblos que eran, por ejemplo, nuestros aitás, que tuvieron la valentía de animarnos por estos caminos, de que existiesen asociaciones culturales, muchísima gente voluntaria generando un ambiente social y cultural que luego pues, nuestras generaciones hemos podido desarrollar de otra forma, ¿no? En el caso de Irache, siendo muy valiente en emprender una carrera internacional, en un estilo de danza que probablemente aquí no se podría desarrollar, y ella tuvo el carácter y la confianza de poder desarrollarlo, y otros probablemente pues, hemos podido llevar por otros caminos desde aquí esto. Entonces, bueno, creo que primeramente zorionak y enhorabuena a Irache, a toda su familia y a todo su entorno, sobre todo, y a todos aquellos en asociaciones culturales, en profesorado, etcétera, etcétera, que han hecho posible que generaciones como la nuestra pues se haya podido dedicar a cosas como estas, ¿no? Creo que tan necesarias para la sociedad. Y al mismo tiempo me gustaría recordar que es verdad que es un momento difícil, crítico, para todo en este momento por la pandemia y otras muchísimas condiciones. Es un momento crítico para todo lo que es el mundo amateur, el mundo de las asociaciones y bueno, pues un llamamiento también a todos los que os toca tomar decisiones que apoyéis todo esto porque estoy seguro que el pueblo siempre estará ahí y siempre habrá jóvenes, nuevos jóvenes que se quieran y puedan dedicar a esto y estoy seguro que el pueblo y la sociedad también lo agradecerá. Así que zorionak Irache, eta eskerrik asko denoi. Hemos escuchado palabras de orgullo, agradecimiento, cariño y complicidad. Ahora toca escuchar a la homenajeada. Irache, aurrera. Bueno, yo no he preparado nada, porque aunque lo hubiera preparado probablemente se me irían las cosas por la cabeza. Primeramente y sobre todo eskerrik asko de verdad por hacer esto, por rendirme homenaje, por rendir homenaje a una carrera que ha sido, para mí, es mi vida y es una vida que disfruto a tope. Eskerrik asko a mis aitás. Eskerrik asko a mis aitas por haberme permitido irme tan pequeña, que seguro era muy complicado, pero haberme permitido el ir y desarrollarme y ser quien yo ya sabía que era mi sitio. No sabía cómo iba a llegar, pero sabía que era mi lugar. El día de hoy es muy emocionante y es un gran honor, porque es homenajear, sí, mi carrera que para mí es exactamente eso, mi vida, y es una manera de vivir, la cual para mí es todo. Y significa mucho que sea este homenaje desde aquí, que efectivamente, de alguna manera, este premio nacional me ha hecho también volver a mis raíces, que lo sentía como una necesidad. No sabía cómo quizás, pero quizás ha tenido que ocurrir esto para volver de nuevo aquí. Esta noche, el bailar, el inaugurar Lekuona, espero que sea un momento de compartir todos juntos, de aportar quiénes somos y de divertirnos mucho. Y
Sí, y de disfrutar, que sea hacia la carrera, que sea hacia mí y que sea hacia la vida. Eskerrik asko a todos, eskerrik asko. Irache, te invito a que te quedes conmigo aquí, porque se te hará entrega ahora de la réplica de la escultura Xenpelarren fruituak de Gotzon Nuegun y una artesanía floral de Idoia Liceaga. En este caso, unas zapatillas de ballet cubiertas con pétalos de rosa preservada y cabezas de rosa mini. Hona etortzeko deia egingo diogu beraz, Aizka Otaegi alkateari eta Mairi Maia dantzariari. Madre mía. Hau izan da, Errenteriako udalak Iratxe Ansa dantzariari egin nahi izan dion omenaldi txikia. Hoy y mañana, por la tarde, recibirá el apoyo de la ciudadanía en la recién estrenada, inaugurada Lekuona Fábrica. La obra al desnudo de la compañía Metamorphosis Dance, que ella misma dirige junto a Igor Bakovic, será el primer espectáculo que acoja el auditorio Sorlekua de Lekuona. Un espectáculo de danza contemporánea, un desnudo artístico de Ansa y Bakovic, con la colaboración del artista visual Danilo Moroni. Zorteon, eta eskerrik asko guztioi ekitaldi honetara etortzagatik. Gracias a todos y a todas por participar en este acto. Agur.